Es importante que sea la mejor. Date agua, agua cristal. Vamos a pausa y regresamos. Siéntete bien fue por cortesía de Agua Cristal y su exclusivo proceso de purificación HydroPure. Estamos platicando, fíjate, Mafer, muy interesante de verdad este tema, la iridología. Yo decía también que si hay personas en casa con alguna duda, pues también que marquen el 2248-5463 para que le consulten al doctor. Y tú hacías una pregunta, tú hablabas de que si hay ciertos malos funcionamientos que son más fáciles de detectar a través de la iridología. ¿Qué otros, verdad? Sí, existen otros, es decir, todo depende del grado de complicación que la afección pueda estar presentando. Por eso es que yo decía al principio que las lesiones se clasifican en 4. Cuando una afección comienza a dar sus primeros inicios, la clasificamos como una lesión aguda. Entonces, el iridólogo dice, caramba, aquí ya hay un problema de tal cosa. Y es probable que el paciente no lo sienta. Porque eso es lo interesante en la iridología y por eso es que a veces también el paciente como que no cree. Me dijo que tengo esto, me dijo que yo no creo, yo no siento absolutamente nada. La iridología en sus etapas iniciales no es para que diga exactamente todo lo que el paciente tiene o siente. Es para que le advierta, mire, ya aquí su riñón izquierdo presenta algún problema, alguna irritación. Le sugiero que comience a cuidarse, deténgase de mucho café, mucha soda, cosas que irritan para que no vaya a tener un problema muy complicado más adelante. Si el paciente lo acepta, lo cree, comienza a tomar las medidas, entonces el efecto se revierte. No pasó de una simple lesión aguda. Pero a veces el paciente no lo cree y sigue en sus desórdenes, en sus ingestas alimenticias pues, equivocadas, ¿no? Y finalmente viene a resultar que el problema se convirtió en una realidad. El diagnóstico pues, se convirtió en una realidad. Simplemente porque el paciente no prestó atención a la sugerencia que inicialmente se dijo. Así es de que todo depende, la gravedad va a depender de realmente la condición en la que la afección se esté desarrollando en el momento. Usted nos ha hablado, doctor, perdón, de mala alimentación, por ejemplo. Órganos reproductores también, ¿podemos identificar algo a través de la Claro, de hecho, si ustedes observan, por ejemplo, allí tenemos identificadas algunas, los órganos. Tal vez si pudiéramos enfocarla un poquito. ¿Y nos puede citar alguno, doctor? Yo podría por lo menos, tal vez quizás, no alcanzo. Pero por ejemplo, matriz, ovario, allí dice. Ahí ¿Quiere está. la cambiamos para acá para que usted nos muestre? La vamos a cambiar a la cámara 1, ¿les parece? Acá, para que nos hagan la toma y el doctor sí pueda manipularlo, ¿verdad? Irnos mostrar. Ok, ahí las tenemos, doctor. Bueno, vamos a ver si logro ubicarlo, pero quizás un poquito más fácil aquí. En el iris izquierdo, en este costado, pensando en la dirección de las agujas del reloj. Ok. Aquí observamos, por ejemplo, dice ovario testículo. Si es una mujer, evidentemente lo que voy a ver ahí es que hay algún problema en ovario. Eso ya me indica que puede haber ya alguna dificultad y debo de empezar a trabajar, a tratar a esta paciente como tal. Y definitivamente, muchas veces, Luciana, comienzan a decir, mire, fíjese que las menstruaciones me duran mucho tiempo, pasa de hecho el proceso y yo sigo con unos grandes dolores, sí. O si no, pasa, pero sigo menstruando. Ya eso está denotando que hay algún problema a nivel glandular. Entonces sí, a nivel de ovario, por ejemplo, si se trata de un hombre, uno pregunta, porque el iridólogo nunca debería de aseverar de una vez y hacer preguntas sugestivas. ¿Verdad que a usted le duele el testículo derecho? Y si dice no, es decir, el iris podría estarme reflejando ya alguna situación, pero no necesariamente sintomático. Puede ser ya un signo, pero asintomático. Pregunto al paciente, disculpe, a nivel de testículos, ¿no siente usted alguna dificultad? Me dice, pues no. Bueno, vaya empezando a cuidarse, a prepararse en esta dirección. De todos los órganos los podemos lograr ver gracias a un mapa como este. Y la experiencia nos ha dicho que ha hecho un diagnóstico iridológico, si bien es cierto que a veces no aparece en el instante, ¿no? O es asintomático, pero con el tiempo comienza el paciente a llamar. Fíjese que yo fui un día a su clínica y me dijo usted que yo tenía esto y no sentía nada, pero ahora fíjese que ya comienzo a... Para eso sirve la iridología, nos ayuda a prevenir. Ok, perdón, Dani, que te interrumpí. No. O sea,
concatenando todo esto, acá viene la parte interesante. Nosotros, digamos, que es la pregunta que viene después, o sea, preguntarle desde cuándo realmente se viene haciendo el estudio del iris para poder conocer estos malos funcionamientos. Pero nosotros debiéramos de entender que pudiésemos consultar, digamos, un iridólogo cuando queremos, digamos, estar conscientes de que hay alguno de los órganos de nuestro cuerpo que pueden llegar a presentarnos complicación. ¿Se debe hacer alguna edad por explicarle algo? Usted me decía niños... sí, aún de un año. A pesar de todo, no hay edad específica como para que alguien se haga un diagnóstico. Sin embargo, es preferible que esto se haga primero sin esperar que aparezcan algunos padecimientos. Y es importante porque nos permite, como ya lo he señalado varias veces, prevenir con mucho tiempo de anticipación. A alguien puede, por ejemplo, advertírsele, mire, usted está comiendo mucha carne, por ejemplo. Sí, me encanta, yo no puedo pasar un día sin no comer carne. Sí, su iris manifiesta ya algunos empaquetamientos, por ejemplo. ¿Qué es eso? En la periferia, un poquito hacia arriba, después de estómago, que es de acuerdo al gráfico, se notan, por ejemplo, una especie de bolsitas. Eso simplemente ya es una diverticulosis. Probablemente el paciente diga, pero mire, yo no siento ningún dolor, yo no siento absolutamente nada. Pero cuando se convierte en una diverticulitis, ya se inflamaron y ya probablemente están hasta reventando algunos divertículos. Los divertículos son bolsitas de heces que han quedado atrapadas por muchos años. Hay algo interesante que vamos a mencionar, por ejemplo, en el caso de Elvis Presley. Cuando Elvis Presley le hicieron su autopsia, ocurrió que le sacaron alrededor de 30 libras de heces de sus intestinos y se calcula que tenía muchos años, una buena porción de esas heces que estaban instaladas en su intestino. Algunos hemos oído también de John Wayne, un muy famoso actor estadounidense. Igual, 50 libras de heces le sacaron de su intestino después que murió, cuando se practicó su autopsia. ¿Qué indica eso? Indica que esta persona tenía increíbles problemas de salud. Muchas veces, como dice el doctor Al-Bach, el ser humano no se muere, el ser humano se mata. Y no solamente el pez muere por la boca, también el hombre. Es decir, si somos desordenados en la forma de comer, aguas, líquidos, actitud mental positiva, terminaremos enfermos. Se ha considerado, de hecho, de acuerdo a estudios estadísticos, que por lo menos 80 patologías, ya no es ni siquiera algunos síntomas, patologías declaradas, han aparecido como resultado de tener un intestino con un alto grado de toxicidad. Entonces hay ciertas alertas a las que uno no les presta atención. Por ejemplo, uno pregunta al paciente, disculpe, más o menos ¿cuántas veces va usted al día al baño a evacuar? Lo normal, una vez. Pregunto, ¿cuántas veces usted come en el día? Bueno, yo desayuno bien, almuerzo bien y ceno bien. Y va una vez al baño, ¿cómo es posible? De acuerdo a los estudios, se debería de ir 3 veces al baño, debe de excretarse a las 24 horas de haber ingerido. Así es que el desayuno de ayer debió de eliminarse en el desayuno de ahora. Y el almuerzo de ayer se elimina en el almuerzo de ahora. Y la cena de ayer se elimina en la cena de hoy. Es suficiente tiempo para provocar un buen proceso de detoxicación del cuerpo. Si no se da, hay una alerta, ya hay un problema. Debería de consultar a un naturópata experimentado que tenga criterio amplio y que sea honesto, porque lo que ha ocurrido, Daniel, es que a veces como que no se ha sido honesto con el paciente, ¿verdad? No se le ha dicho francamente qué es lo que está pasando, se puede alterar un poco la información. Yo creo que en las áreas de medicina natural usted ahí tiene mucha razón, doctor. Y es delicado. Sí, y es una cuestión muy delicada y obviamente en nuestro país ha pasado. La medicina natural, que es algo riquísimo, gratísimo y además tan beneficioso para el cuerpo, hasta las prácticas de herbolarios y curanderismo y cuestiones similares, no hemos aprendido todavía la barrera y el límite. Yo me he sometido muchas veces a cuestiones con tratamientos de medicina naturales que me han hecho bellísimamente bien y obviamente han superado A, B, C o D dolencia. Lo que va... Tienes que percatar de en manos de quién te vas a poner. Te lo voy a decir. Lo que va a mi última pregunta y es, ok, ¿qué pasa, digamos, usted como iridólogo? ¿Me va a recomendar, según el caso de alguna mala función que yo tenga, medicina natural en alguno de los casos o pasar, digamos, al mercado de medicina convencional? Muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta, Daniel, porque es cuestión de criterio. Y el naturópata debería de tener criterio en esa dirección. Porque exigen muchas veces, de manera urgente, algún tratamiento químico
O sea, no quisiéramos, yo no soy antiquímico, lo que tengo es criterio en el manejo de los mismos. A veces se exige incluso que se use el químico, pero de manera concomitante se puede usar un tratamiento natural a la par. ¿Por qué razón? Generalmente pues porque los tratamientos naturales bien orientados, bien estandarizados, no van a producir ningún efecto negativo. De hecho, muchas veces lo que hacen es potenciar la acción del químico. Permite. Por otro lado, hay químicos que ya sabemos, en una gran mayoría, intoxican el hígado. Entonces, ¿qué logramos cuando utilizamos un concomitante natural? Logramos de manera simultánea ir limpiando el hígado de tanto tóxico que puede quedar allí, que con el tiempo puede provocar y aparecen unas sombritas negras que se llaman psoras. Muchos de estos específicamente cuando aparecen en la parte interna del estroma. El estroma es el cuerpo del iris. Lo que nos está denotando, por ejemplo, es una afección heredada. Es decir, este paciente vino con problemas que los heredó incluso de sus mismos padres, ingirieron químicos hasta decir ya no para un problema. Cuando esa sombrita nos aparece, por ejemplo, en la zona superficial del iris, nos indica que son malos hábitos que el paciente ha adquirido. Doctor, es el tiempo que tenemos. ¿Y vamos a hacer algún análisis más tarde? Yo creo que sí, doctor. Vamos a abusar de usted. Sí, no, por supuesto, venimos preparados para analizarla cómo está, por supuesto. Hay voluntarios, aquí están de Charlie. Muchos. Por ejemplo, solo ver a Charlie Chicas, usted desde acá a 7 metros de distancia, usted ya sabe que el hombre está perdido, ¿verdad? Bueno, todo eso lo vamos a platicar en algunos segundos, porque antes nosotros nos vamos a ir a pausa comercial, mi querido Dani Rux, porque si no vendemos, no comemos. Retornamos presto, de súbito y con tutti. Gracias, chicos. Aquí nos encontramos nosotros con el doctor. Nuevamente, comprometimos al doctor a que se quedara todo el programa de Viva la Mañana. ¿Por qué? Porque realmente el tema es muy, muy interesante y nosotros pues queremos que nos dé una muestra el día de hoy, doctor. Y porque queremos sobre todo que analice a alguien del staff de Viva la Mañana. Y democráticamente, Luciana y yo hemos decidido que seas vos, Ostra. Mira, pero lo más chistoso es que el Chele González ya venía caminando para acá. No, es que ya sabía yo, no sé por qué fue algo que me dijo como, ¿seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? Ay, voy, aquí estamos ya. Míreme lo saludable que estoy, claro. No, para tener una aplicación práctica, no te anticipes, cuando Calmado, en base al iris el doctor te va a decir. O sea, ahora bien, las cosas realmente graves que tengas, esas en los comerciales. Bueno, enfermedad de Penelli y esas ese tipo de cosas, sí, transmisibles. Payasos, no es cierto. Esto es algo bien formal. Muchacho sano. Mira, le preguntaba yo al doctor, ¿cómo necesita usted que se ponga el Chelito Gons, verdad, para poderle hacer este estudio del iris? Normalmente, bueno, en la clínica usamos un escritorio que sea lo más angosto posible a fin de que el paciente pueda acercarse lo más posible. Sugerimos que la vista sea dirigida exactamente al centro aquí de la nariz, por ejemplo. Y no hay que mover el iris hacia ningún lado. Debe de abrirse bien los ojos en esta forma y ver exactamente de manera fija, sin ver hacia arriba ni a los lados porque perdemos el enfoque del iris. Y esto es en unos... Póngase de ladito, tiene que ser de frente. Ahí voy. Correcto. Así, por ahí vamos. Bien. Ponga la nariz para verlo. Sí, solo estoy botar la mesa aquí. y... Ojo, no me vaya a salir. Más que enfermo, un descuento. Ya dijeron que algunas cosas no las vamos a decir, eso lo vamos a revisar. No, dígala. Soy un muchacho sano, no, dígala. Un poquito más acá. Ese tipo de Perfecto. cosas. Hay que abrir bien y ver hacia acá. 1, En la 2, banda tenemos otros tres enfermos. 3 anillos de estrés. Hay problemas en la absorción alimenticia. Es decir, se come muy sabroso a veces, pero el organismo no está absorbiendo todos los nutrientes que en ella contiene. Y esto con el tiempo podría provocar algunos problemitas, porque no se está nutriendo como debiera. Hay un poquito de irritación en el riñón izquierdo. Podría estar provocando algunas molestias, como quizá un poquito de mal de orín, a veces un poquito de dolor en la parte baja de la espalda. Si de lo que yo he mencionado en este momento no hay ningún síntoma, podría ser que esto aparezca un poquito después. Chele, ¿has tenido algún síntoma de lo que te menciona el doctor? No, fíjate que no. Realmente poca agua, sí siento. Okay. Lo que indica que ya el órgano se resiente cuando no llega la ingesta de agua que normalmente se espera. Por eso diario me tomo como 20 vasos de agua. Ok, perfecto. Generalmente aquí lo que sobresale un poquito más, hay un poquito de intoxicación a nivel gastrointestinal. Esto requiere de una limpieza gastrointestinal para garantizar
el funcionamiento metabólico. ¿Y por qué yo, señor? Hoy el derecho, hoy el derecho. Hay tratamientos naturales, los prescribimos en la